Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Se acerca un obvio reajuste ministerial como consecuencia del nuevo periodo del presidente Santos. El ministro del Interior es el doctor Aurelio Iragorri, quien, en mi opinión, eso es muy personal, señor ministro, no creo que continúe en la cartera del Interior. Eso tiene como mal agüero. Gracias, a mí no. Hay que esperar a ver qué decisión toma el presidente. Lo que pasa es que los antecedentes de quienes han permanecido en el ministerio más de 2 años no son muy buenos. A ver, ¿cómo es la historia? El doctor Londoño, exministro Londoño. El primer año fue el mejor ministro del gobierno del presidente Uribe. Sí. Y el segundo año, pues todos sabemos lo que pasó, renunció al ministerio, etc. Sí. Después iba el doctor Sabas Pretel. Fue la revelación del sector privado en el sector público. Sí. Sacó adelante la reelección, primer año. Sí. En el segundo año no estuvo tan bien el tema. Después siguió el doctor Carlos Holguín, uno de los líderes conservadores más importantes del país, precandidato presidencial en el primer año. Cierto. En el segundo año le costó trabajo el tema político. Sí. Y después siguió Fabio Valencia, que tuvo el primer año muy bien, en el segundo año se hundió a la reelección y tuvo una serie de problemas al interior de su casa. Cierto. Y tal vez el mejor ministro de la política moderna es el doctor Horacio Serpa, estuvo 3 años. Y nunca pudo llegar a la presidencia por haberse quedado los 3 años en el Ministerio del Interior. Así que los cambios, si el presidente los considera bienvenidos, ya voy a completar 1 año. Dice, yo voy antes de que me toque algún año. Antes de que empiece el segundo. Ahora, usted quisiera irse del Interior, ¿verdad? Yo creo que ya cumplí mi función en el Ministerio del Interior. Ahora, señor ministro, también le quiero decir esto que es opinión mía. Usted fue, digamos, el ministro salvador del presidente Santos cuando vino todo el movimiento indígena en el Cauca por una parte y luego el paro campesino por la otra, y el país entero lo vio a usted en Boyacá, en Nariño, en Cauca, en Tolima, pues apagando semejante incendio. ¿No se siente mejor usted en la agricultura? Yo me siento bien donde el presidente considere que debo estar. Yo creo, mi mamá me decía, la recompensa del trabajo bien hecho es la posibilidad de tener más trabajo bien hecho. Vamos a ver si el presidente considera que lo hice bien y si hay la posibilidad de continuar en este nuevo periodo que será muy importante para el país. Viene ya la formalización de tanta transformación que va a generar un nuevo país que el presidente Santos está construyendo de pronto de manera muy silenciosa. Nos faltó mucha publicidad de todo lo que se hizo en este primer periodo. Estamos hablando del acuerdo de paz. Estamos hablando del acuerdo de paz, de la lucha contra la pobreza, de la lucha contra la desigualdad, de un país de mayores oportunidades, de que cuando la gente protesta no hay que coger la garrote, sino que hay que discutir, dialogar, de que todos los colombianos nos sintamos parte de este país, una parte integral que podemos aportar al país, a ese nuevo país que tenemos que construir entre todos. Estamos hablando de que en una celebración de un triunfo de Colombia de 5-0 había 97 muertos y en el último festejo, cuando le ganamos a Japón, 0 muertos. De eso estamos hablando, de convivir, de tener la posibilidad de vivir en sociedad en armonía. Este país necesita armonía y creo que eso se está dando. Hay mucha esperanza de la gente en este segundo periodo. Ahora, señor ministro, en el tema de agricultura, ese parecería ser el asunto más importante para el posconflicto. Porque como usted bien lo sabe, hay una especie como de alerta por parte de los propietarios de los sectores rurales sobre qué significa el acuerdo de paz. Para usted, ¿qué significa en materia agrícola, en materia de propiedad de la tierra, en materia del derecho a cultivarla, en materia del derecho a tenerla, a poseerla, el acuerdo de paz? En primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que el país tiene una deuda histórica con nuestros campesinos. Nos dedicamos de manera muy decidida a mejorar en temas de desarrollo y por la razón que sea, nos olvidamos de nuestro campo, del agro, desplazamiento, el conflicto armado, 50 años de lucha, los temas de la apertura económica, etc.
Y tenemos una deuda, en primer lugar, con ese sector, que hay que darle la oportunidad para que la oportunidad se refleja en que sus hijos, los de esos campesinos, puedan seguir trabajando las parcelas y viviendo dignamente. Y en cuanto al acuerdo de paz, gran parte de la gente que hoy forma parte de estos grupos terroristas pues viene de las zonas rurales. Y la oportunidad que hay que darles para no generar mayor conflicto y desubicarlos con respecto a su sitio natural de vida es en la zona rural. Sin oportunidades en el sector rural no habrá paz en Colombia. La paz se siembra en cada una de las casas de nuestros campesinos. Es decir, señor ministro, en caso de que haya un acuerdo de paz, lo obvio es que la guerrilla continúe donde está y no cometer el error pues, de traerla para Bogotá o para Cali o para Medellín. Así es. No podemos pretender que los campesinos que hoy forman parte de esos grupos terroristas vengan a manejar un taxi a Bogotá. Y ese acuerdo así jamás se va a dar. Pero digo, dejarlos donde están hoy, buscando fórmulas de gobierno para darles a ellos propiedad sobre la tierra que hoy ocupan, que al fin y al cabo pues es del Estado, está ocupada. Así es, hay zonas baldías, hay zonas que no están debidamente utilizadas. Hay que buscar el desarrollo rural como parte fundamental de la paz en nuestro país. La paz nace en ese campo, ahí nació el conflicto y ahí hay que terminar el conflicto dando oportunidades y realizando unos cambios que no es, como han dicho, no solo impunidad, sino que vamos a expropiarle la tierra a todos los propietarios en Colombia, que vamos a respetar la propiedad privada. Nada de eso es cierto. Esto es un tema que tenemos que construir entre todos, que dependerá del acuerdo. Y lo más importante, que los colombianos no pueden olvidar que son ellos, todos los colombianos, los que refrendarán cualquiera de los acuerdos que se logren en Cuba mediante su voto, diciendo sí o no a cada uno de esos acuerdos. Si yo no recuerdo mal, su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia, enfrentó los primeros brotes graves de violencia en Colombia, ¿no es cierto? Así es. A él le correspondió una época muy dura en ese instante. En esa época se dieron de baja Sangre Negra, Desquite, los 10 tirofijos, entre comillas, que había en ese momento en el país. Pero de ahí nació Tiro Fijo, me parece a mí, no recuerdo bien. Tiro Fijo fue el único que quedó vivo en ese proceso, que no fue de paz, sino, como lo dijo en una de sus intervenciones, que se les había dado en el gobierno anterior un metal que empezaba por P, que era plata, porque había habido una política de integración, y que él les daría otro metal que empezaba por P, que fue plomo. Y efectivamente se dieron de baja a hombres que le hubieran hecho, que ya le habían hecho mucho daño al país y que si hubieran seguido vivos les hubieran hecho muchísimo más daño. Y una cosa, ministro, ¿por qué siendo su abuelo, primero presidente, y segundo, muy conservador, por qué el nieto termina liberal, de ascendencia liberal, pues? Porque mi padre fue uno de los líderes, o es uno de los líderes más importantes del Partido Liberal, y me fue naciendo eso en la casa, a pesar de que a mi mamá nunca la pudimos voltear. Siempre votó por los candidatos conservadores y sigue votando. Solo votaba al Senado por Iragorri, pero la Cámara la votaba por el Partido Conservador. ¿Su papá tiene hermanos? Mi papá tiene hermanos. ¿Todos liberales? Todos liberales. ¿Y teniendo al papá conservador? No, mi mamá era la conservadora, pero yo fui viendo a mi papá en su desarrollo político y me incliné por esas ideas liberales. Y sigo muy liberal, miembro del partido de la U. Sí. A ver, ministro, hablemos ahora de esto. El Centro Democrático, que dirige el presidente Uribe, ha dicho que es partidario y que va a proponer el voto obligatorio. Perdone, señor ministro, que presente las noticias que se ve y divulgó hoy en sus teléfonos celulares y hablamos del tema en un momento. ¿A usted le gusta el voto obligatorio? No puedo, cuando uno está en estos cargos, normalmente no puede hacer opiniones personales, sí, porque está de ministro. Como apenas se lanzó esa idea ayer, mi opinión personal es que no estoy de acuerdo. No? Y no estoy de acuerdo porque este es un país de libertades, a donde, mire la diferencia entre la primera y la segunda vuelta. En la primera vuelta participaron un poco más de 12 millones de personas. Y en la segunda vuelta, con una campaña en los medios de comunicación, con una campaña que hizo en Lauriel,
participaron 15 millones de personas. Aquí la solución no es el voto obligatorio, sino poder activar esos 19 millones de colombianos que hoy no quieren participar porque no se sienten motivados a hacerlo. ¿Y por qué ocurre eso, ministro? Hay un desprestigio muy grande de la clase política, creo que eso influye. Hay una falta de, yo soy partidario, Yamid, de que se establezca otra vez la clase de cívica en los colegios. Ahora a los niños les da hasta pena cantar el himno nacional, se paran pero no lo cantan. Yo creo que hace falta volver a establecerle en el corazón de cada colombiano la importancia del respeto a sus instituciones y de la necesidad de participar. Es mucho más fácil criticar cuando uno ha tomado una decisión y ha participado con su voto, que simplemente decir yo me alejo de esto porque no me gusta. Y creo que es un trabajo de educación que hay que hacer y de motivación a la gente. Yo creo que el resultado entre la primera y la segunda vuelta, independiente de quién haya ganado, en cuanto a la participación, fue un éxito. Ahora, señor ministro, eso por el lado del no. Y por el lado del sí, es decir, ¿cuáles son los proyectos básicos que tiene la agenda legislativa que el gobierno lleva ahora al Congreso? Un proyecto fundamental seguramente es el tema de la reforma política, que es el tema político y el electoral. Político es el tema de la reelección, voto obligatorio o no obligatorio, senadores que se eligen a nivel nacional o una parte de ellos que solamente representan unas regiones, etcétera. Ese es un proyecto fundamental. Y otro, sin lugar a dudas, es el proyecto de reforma a la justicia, que tenemos la frustración de que no pudo culminar exitosamente ese proyecto y que el país, sin lugar a dudas, lo necesita, sobre todo para hacer más eficiente, más ágil la justicia. Y en el campo de la reforma política, señor ministro, para introducir qué tipo de cambios. Para discutir, para no pensar que esos cambios se van a dar, porque depende de la discusión en el Congreso. Elección de Senado. ¿Se hace un Senado solamente con votos a nivel nacional o se dejan unas curules de ese Senado para que todos los departamentos tengan efectivamente una representación? Y eso es lo que se va a proponer. Sí, yo creo que el voto de Senado Nacional perdón, es importante para las minorías, pero ha generado un tema de corrupción y de compra de votos y de falta los políticos aparecen en las regiones que no son las de ellos buscando votos y después de que lo eligen nunca vuelven a visitar esas regiones porque no tienen un sentimiento de pertenencia con la región. Pero entonces es eliminando la circunscripción nacional para elegir Congreso. Se puede dentro de la discusión considerar la posibilidad de eliminarla o un tema combinado en que haya unas curules nacionales, porque repito, estas curules le sirven a las minorías. ¿Pero cómo se escoge? Es decir, se deja de los 102 senadores, se podría establecer tantas curules son nacionales, 20, 30, las que sean, y las otras en las zonas departamentales que habrá que discutir, si es uno por departamento o son por zonas o por regiones. Esa es una de las discusiones importantes, la reelección. Si cada departamento tiene derecho a un senador, digamos, habrá 32 por elección departamental, regional. Es y el resto se nacional. Esa es una de las alternativas. ¿Qué más reformas hay, ministro? En el tema electoral viene la necesidad de actualizar el Código Electoral. Hicimos ya un proyecto de reforma con el Consejo de Estado, con la Registraduría, con el Consejo Nacional Electoral, que hay que presentarlo. Y viene un tema importante que es la discusión de dos temas que no pueden ser aislados. La reelección presidencial, sí o no, o un periodo no de 4 años sino de 6. Ese es un tema. Y el otro es las autoridades locales. Ya los gobernadores y alcaldes se eligen en tiempos distintos al Congreso y al presidente. Entonces un alcalde o un gobernador se la pasa entre 1 año y medio entre ley de garantías y aprobación de su plan de desarrollo. O sea que de los 4 años que tienen para gobernar, 2 años están o en ley de garantías o aprobando el plan de desarrollo, por el hecho de que las elecciones son en tiempos distintos para alcaldes y gobernadores y para el presidente y el Congreso. Hay que mirar si hay que igualar los periodos. ¿Por qué me dijo 4 o 6 periodo del presidente? Una opción es que se mantenga la reelección, otra que el periodo de 4 años es efectivamente muy corto para lograr las metas de gobierno y se puede pensar en la posibilidad de ampliarlo 1 o 2 años. El presidente ha hablado de un periodo de 6 años. Digamos eso, señor ministro, que esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes prefieren
que el presidente sea elegido, eliminada la reelección, por supuesto, por 4 años, por 5 años o por 6 años. Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Ministro, muy amable. Muchas Y gracias. espero amigo. invitarlo pronto no, después del 7 de agosto como ministro de Agricultura. Muchas gracias. Vamos a ver el presidente qué determina y estamos listos para lo que venga. Ministro, muy amable. Gracias. Vienen las noticias del mundo, Misión Internacional de CNI.